nuestras palabras crean nuestro presente y nuestro futuro. El contacto con la Biblia, con la palabra, hace que tu manera de hablar cambie. Esas palabras que el enemigo quiso usar para dañar tu corazón pierden el efecto, pierden todo poder, porque el amor de Dios es más grande. La herramienta más importante que tenemos para cultivar nuestro matrimonio son nuestras palabras. ¿Qué poder tienen las palabras? De esto hablaremos hoy en Enfoque a la Familia. Bienvenido. Siempre es un honor que podamos sentarnos, dialogar, charlar, o como me han dicho muchas personas, mientras yo estoy haciendo las cosas en la casa, usted me acompaña. Así es que quiero valorar el honor que nos concede de dialogar en este tiempo, donde espero que podamos aprender sobre el poder que tienen las palabras en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Para hablar del tema están con nosotros dos buenos amigos, Julián y Lorena, quienes son pastores en Orlando, de la iglesia Mission Orlando, y también anfitriones del programa Matrimonio sin Filtro. Son casados por más de 15 años y padres de 3 preciosos hijos. Lorena, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Qué privilegio estar hoy acá. Qué lindo. Gracias por estar acá en Enfoque a la Familia. Muchas gracias por recibirnos y gracias por todo el amor, la hospitalidad. Son increíbles. Gracias. Muchas veces no medimos el impacto que tienen las palabras porque nos acostumbramos, porque todos gritan, todos ofenden, todos hieren y de repente sin darnos cuenta lo legitimamos y les damos la bienvenida a las palabras malas a nuestro hogar. Pero ¿cómo cambiar esa cultura? ¿Realmente todos se sienten bien aunque hablemos feo, aunque nos hagamos bromas hirientes o nos digamos sobrenombres que lastiman? Vamos a hablar de este tema con Julián y Lorena para aprender sobre el poder que tienen las palabras, qué efecto ha tenido en el hogar de ellos las bendiciones mutuas y cómo ellos han creado una cultura intencional para que cada palabra que sale de sus labios sea para edificar. Lorena, ¿es fácil decir siempre lo bueno, lo positivo y la bendición? No, creo que naturalmente, y lo vemos con los niños, ¿no? Para ellos nadie les enseñó a gritar, nadie les enseñó a decir es mío, a pelear. Es como que algo que les sale natural. Entonces es la naturaleza del ser humano de quejarse y nosotros que tenemos hijos pequeños lo vemos mucho y es natural para ellos. No, mami, no, otra vez comer esto, no, otra vez. Y constantemente no nos quejamos, dilo de otra manera. Entonces creo que no es natural, sino que la naturaleza del ser humano es más de quejarse, de enfocarse en lo negativo. Y por eso lo que tú dices es ser muy intencional, porque nos lo dice Proverbios 18:21, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Entonces tú eres el que decides, ¿voy a ser alguien que dé vida o voy a ser alguien que dé muerte? Wow. Y termina diciendo ese texto, y comeremos el fruto de lo que hemos dado. ¿Recuerdas alguna palabra en tu infancia, sobrenombre o algo que acostumbraban a hablar que te marcó en positivo o en negativo? Pues gracias a Dios mis padres fueron muy intencionales con las palabras y ellos aún nos corregían si nosotros llegáramos a decir me muero de hambre. Y ellos nos decían, no digas me muero, porque estás declarando muerte y tengo mucha hambre. Entonces ellos fueron muy intencionales con las palabras, que la manera como nos expresamos hacia ellos, hacia nuestros hermanos, hacia las otras personas. Porque en Colombia, y creo que en la mayoría de nuestros países, la gente tiende a dar muchos apodos y como que ese apodo se le queda por toda la vida. Entonces nosotros podemos marcar la vida de la persona con algo bueno, no con lo negativo. Entonces, gracias a Dios, tanto en mi hogar, donde yo crecí, como en el de Julián, vimos el ejemplo de nuestros padres en eso, pero sí vimos que aún así el colombiano, lo digo porque yo soy de allá, en sí la cultura es
es muy criticón y muy burlón. Entonces la gente siempre está mirando de qué se burla de la otra persona y hace chistes. Si tú vas al centro comercial, uy, mire esa señora tan chistosa, mire ese pelo, mire esto. Entonces nosotros hemos tenido que intencionalmente cambiar a la cultura del reino, porque pues la palabra nos lo dice en Gálatas 6:19, que no se dejen engañar, que nadie puede burlarse de la justicia de Dios, que todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces tú no puedes esperar que tú siembres crítica aunque la persona no te esté escuchando. Aunque lo estés diciendo por detrás, de alguna manera lo vas a recibir. Entonces, siendo muy intencional de no vamos ni siquiera por diversión, porque a veces lo hacemos es por diversión. Como, mire esa señora, mire ese pelo, mire ese... Y hemos tenido que cambiar porque es muy, muy marcada la cultura de Colombia. Entonces, aún esos pequeños detalles. Esto que estás diciendo es interesante, la parte cultural. Julián, en mi casa todos teníamos sobrenombres. En la escuela todos teníamos sobrenombres. Y como decía Lorena, el espíritu de burla y de menosprecio como que es parte de nuestra cultura latina. ¿Qué recuerdas de esos años cuando crecías? ¿O en tu pueblo no había eso? No había nada de eso. No sé de qué estás hablando. No, en Colombia también igual crece uno en ese ambiente, el ambiente de la escuela, creo que también es muy fuerte. Entonces uno como que creo que viene con ese chip. Yo de pronto mientras mi esposa compartía pensaba en que mis padres conocieron de Dios y eso surgió o hizo un gran cambio en ellos. Cuando ellos conocieron de Dios, mi padre empezó a cuidar sus palabras, mi madre también. Empezaron a cambiar porque recuerdo de niño ir a la casa de mis tíos, por ejemplo, que no conocían de Dios y ellos sí ponían como un apodo por cosas tan sencillas. Y lo interesante de nosotros los latinos es que un apodo que le pongan de niño lo acompaña de por vida. Entonces recuerdo que en una foto vieron y yo salía rojito en la foto. Esto nunca lo he dicho, mi esposa no lo sabe. Y yo salía así rojito y un tío mío, mire el tomate. Entonces ya quedó y el tío siempre preguntaba por el tomate. Entonces, solo porque en una foto yo creo que estaba como llorando y había salido rojito. Entonces, rojito suena más tierno. Entonces, salí como rojo. Queda uno marcado. Y a veces recuerdo que mi padre, un día, ya conociendo de Dios y todo, fuimos a la casa de mi tío. No teníamos una relación tan cercana, pero fuimos a la casa y le preguntó, ¿y el tomate? Y mi padre dijo, no, él se llama Julián. Y quedó como un precedente. Wow. Era algo sencillo, ¿no? No era de pronto hiriente o una mala, de pronto no era un mal espíritu detrás, pero recuerdo mucho a mi padre decir eso y cambió, o sea, vi cómo eso cambió de pronto el ambiente en nuestro hogar y nos enseñó a nosotros una gran lección de cuidar nuestras palabras. Pero igual en la escuela siempre con los apodos creo que es algo con lo que uno tuvo que crecer y ahora tiene que esforzarse para cambiar esa cultura y aprender el poder que hay en las palabras. He visto en algunos matrimonios que por el exceso de confianza se burlan o se menosprecian. Ese es el milagro de la cercanía, de la confianza que nos lleva a lastimarnos. ¿Qué efecto tienen las palabras en el matrimonio? Wow, es que las palabras no solo tienen el poder de marcar un momento, sino que crean. Cuando Dios dijo o creó la tierra, lo hizo con sus palabras y nos creó con la misma capacidad. Entonces, nuestras palabras crean nuestro presente y nuestro futuro. Hay muchos hombres, hablando ahora de la relación matrimonial, que pueda que sea en burla o algunos de cariño, que le empiezan a decir a la esposa, gordita. Ese es, no sé si en otros países sea típico, claro, pero en Colombia es muy común. Es que es mi gordita, o la esposa le dice mi gordo. Y pues obviamente sin darse cuenta está poniendo una marca
en el esposo y después, ay, pero ¿por qué se engordó? Bueno, simplemente tú lo dijiste con tus palabras. Entonces creo que sí es algo que sucede. También la burla es algo que hiere mucho el corazón. Son de esas palabras que quedan marcadas y esas heridas que hacen las personas más cercanas son a veces las que más duelen. Entonces cuidar las palabras es fundamental. ¿Qué ocurre si nos hemos acostumbrado a eso? Tiene que haber como un desaprender y ahora un reaprender nuevo lenguaje. Recuerdo este caso porque mi padre, pastoreando la iglesia que él pastoreó por varios años, había una persona que le decía así a su esposa, uno de sus discípulos dentro de la iglesia, y él le decía gordita. Y mi padre le dijo, oye, mira, te doy un consejo por aparte, no le digas así. Y cada vez que él decía sin darse cuenta, "Ay", mi padre con amor Wow. le enseñó, y creo que fue una gran lección para esta persona, para este matrimonio, tanto que después ahora ya era solo amor, mi amor. Entonces hay un proceso en donde se toma la decisión y ahora el uno al otro se recuerda. A veces cuando quiere decir palabras negativas, a veces Dios usa a otras personas o a veces entre los mismos esposos, recuerda, así no hablamos nosotros. Wow. Aunque sea en broma, aunque sea un sobrenombre que se puso en inocencia, si la palabra es ofensiva, hiriente, al oído, aunque la otra persona ya se acostumbró, uno tiene que cambiarlo porque la palabra tiene tanto poder que uno de los mandamientos que el Señor nos manda es no tomar el nombre del Señor en vano. A mí me da tristeza cuando oigo a colegas hacer chistes de Dios. Y yo digo, ¿cómo pueden burlarse o tomar el nombre de Dios en vano? En la cultura judía es tan importante que el nombre de Dios no se pronuncia ni se escribe tan fácilmente, porque lo toman para que solamente se diga en los momentos que corresponde, pero nunca se toma el nombre de Dios en vano. Lorena, hablemos de algunos principios bíblicos que tienes presentes y que tú aprendiste en tu hogar y que ahora ustedes lo aplican. Así es. Bueno, uno, ser muy intencional, como lo dice Julián, con el lenguaje, como es la manera como nos hablamos en la casa, y empieza por el matrimonio y lo mismo sigue hacia los niños. Porque tú no puedes esperar que los niños hagan otra cosa diferente a la que tú no estés haciendo. Otro principio que tenemos en nuestra casa y en la iglesia es cero chisme. Entonces, ¿qué es chisme? Es hablar mal de alguien cuando no está presente. Wow. Y creo que ese es un principio que hemos aprendido. Un pastor tenía en su oficina, decía, acá los ausentes son protegidos. O sea, como que no vamos a hablar mal de nadie que no esté presente. Y me encanta eso. Y eso es algo que hemos sido muy intencional porque, como lo que te digo, en Colombia es muy común la crítica, el estarse burlando o aún comentando de otras personas. Entonces hemos sido muy conscientes de eso, es cero chisme en nuestro hogar, cero chisme en la iglesia. Siempre vamos a hablar bien de las personas y si hay algo que arreglar, es en persona, una conversación privada, esto. Y lo mismo con los niños. Cuando ellos vienen, mami, este niño, esta niña, o en la iglesia, no hablamos así de ellos. Vamos a bendecirlos, vamos a asumir lo mejor, que esta niña se portó mal, me dijo eso, tal vez está pasando por problemas en su casa. Vamos a orar por ella, pero no le vamos a seguir como alimentando. Sí, qué mal. Y les no, haz lo opuesto, bendícela, trátala bien. Y es como darle el beneficio de la duda a las personas. Entonces creo que ese es otro principio, cero chisme y hablar vida. Hablar vida a las personas. Siempre que comentemos algo positivo, algo bueno, nosotros que somos pastores, aún también tenemos este principio, vamos a hablar bien de otros ministerios, vamos a hablar bien de otros pastores. Wow. Y hemos adquirido eso, y en nuestra iglesia también lo hemos adquirido, porque es lo mismo, es el poder de tus palabras
Y lo que dice ahí Gálatas 6 dice, no se cansen de hacer el bien. Ujú. Entonces, tarde o temprano lo vas a cosechar, no te alcances de hacer el bien con tu esposo. Así sea que él te responda mal, así sea que él no te responda con amor, con gracia. Tú marcas la diferencia y no te canses, que a su debido tiempo lo vas vas a ver el fruto, porque nunca hemos visto un testimonio cuando hemos aconsejado parejas que nos diga la persona, no, es que mi esposa me insultó, me criticó y me dijo todo lo que tenía que cambiar y wow, eso fue increíble para mí. Nunca hemos visto que eso funcione. Entonces, si lo estás haciendo así, insultando, eso no tiene ningún fruto. Entonces es más en amor, es más sembrando palabras de vida, que es muy difícil, porque nos lo dice Santiago 3, que la lengua, siendo el miembro más pequeño, puede causar un incendio. Entonces tenemos que ser muy conscientes de cada palabra y a veces aún el decidir no hablar, no opinar. Entonces eso también es importante. Reforcemos el concepto de bendecir. ¿Qué significa bendecir? ¿Qué efecto tiene bendecir? ¿Y cómo cambia el ambiente en la familia? Bendecir es hablar bien. Bendecir es hablar bien de las personas. Entonces, como lo hemos dicho desde la mañana, la esposa puede bendecir al esposo. Amor, te bendigo. Sí, le puedes decir que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está entre ti. Con los niños, bendecirlos. Y que todo lo que hagamos durante el día, que tú te preguntas, ¿será que esto trae vida al hogar? ¿Será que esto que yo voy a hablar trae vida, trae paz o trae discordia? Y creo que ahí es donde tú puedes tener la sabiduría de traer vida al hogar a través de cada palabra que digas. Y algo que yo sé que muchos lo han escuchado, que uno dice, si no tienes nada bueno que decir, no diga nada. Exacto. Y que es con los niños, todos los días se lo decimos prácticamente. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada. Pero ellos ven el ejemplo en nosotros. Si les decimos eso, pero nos ven hablando mal de X, de Y persona, porque los niños ellos son esponjas. Entonces creo que más que decirlo, mostrarlo con nuestras palabras, y así ellos van a adquirir esa cultura que es la cultura del reino. Claro. Bendecimos entonces con el ejemplo, bendecimos no hablando mal de alguien, bendecimos proclamando la palabra de Dios sobre los nuestros, recordando que bendecir tiene un poder creativo. Todo fue creado por la palabra. Así lo dice Juan. Todo fue creado por la palabra. La palabra tiene un poder creativo. No se borra el efecto de la palabra. La palabra es como una liberación cósmica que queda permanente en el tiempo y sigue generando el efecto. Entonces, si yo maldigo y hiero, esa herida queda en el corazón, pero si yo bendigo, esa bendición queda en el corazón. Tan fuerte es la bendición que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Isaac bendice a Jacob, dijo, yo ya no puedo anular mi palabra porque ya la di. Y Esaú dijo, pero tienes que tener una bendición, pero no puede ser la misma palabra de bendición porque ya la di. Pues ese es el poder que uno debe de entender. Deuteronomio 28 dice que ha puesto la vida y la muerte en nuestros labios y nos ha puesto a decidir si nosotros creemos la palabra y la proclamamos. Y la palabra que Dios nos ha dicho para bendecir es: serás cabeza y no cola. Tendrás suficiente y no pedirás prestado. Todas estas promesas bíblicas tenemos que aprender a repetirlas. La bendición es una palabra que es una antesala al futuro, que anuncia el futuro. Por eso es importante detenernos para bendecir. ¿Cómo lo hacen en casa? Desde que nos levantamos, aún con los alimentos, siempre le decimos, den gracias, gran gracias por los alimentos, bendigan el nombre de Dios. Entonces es como que el día a día uno no tiene que ser tan espiritual, pero da gracias y aún cuando nos acostamos, algo que yo les digo a los niños,
antes de dormir mi hija mayor se llama Ariana, di algo lindo de tus dos hermanos. Wow. ¿Por qué estás agradecido? Porque entre ellos pues a veces pelean también. Entonces casi siempre dicen lo mismo, pero desde niños están adquiriendo el hábito y casi siempre dicen, Melody, tú eres la mejor y te amo. Ezequiel, eres el mejor. Como que casi todos los días dicen lo mismo. Pero entre hermanos que aprendan a decirse cosas lindas no es común. Claro. Entonces uno tiene que sacarles y que ellos se acostumbren. Esto me encanta, que los hermanos se bendigan entre ellos, que papá bendiga a mamá, mamá a papá, y lo has dicho, me encantó como lo dijiste, que no es algo religioso, sino que es un estilo de vida. Estas palabras estarán primero en tu mente, en tu corazón. Lo vamos a creer nosotros y luego las repetirás a tus hijos cuando vamos en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, cuando estemos en la mesa. Bendecimos siempre. Julián, ¿qué pasa cuando yo digo, es que yo soy sincero y lo que estoy expresando es mi enojo y te hiero en nombre de la sinceridad? ¿Cómo cambiar eso? Bueno, en Colombia también hay un dicho que dice, es que la verdad duele. Siempre dicen, la verdad duele. Entonces, sí tiene que haber verdad, pero si la verdad va acompañada con la gracia, entonces se convierte en amor. Si no, se convierte verdaderamente en dolor. Entonces debe haber las palabras. No significa que uno solo va a decir solo cosas lindas. Hay momentos también de hablar temas difíciles, pero yo lo puedo hablar con gracia, le añado el ingrediente de la gracia y ahí se convierte en amor y eso sí produce un cambio. Entonces, a esas personas que de pronto, no sé, es desafiante, que dicen, es que yo digo la verdad, a mí me gusta que la gente me acepte como soy y dicen cosas hirientes a sus hijos, a su esposa o la esposa al esposo, lo que está haciendo no va a tener ningún cambio. No va a producir, no va a tener el efecto que la persona espera. Lo que mi esposa decía, no he escuchado a nadie que diga una verdad hiriente y obtenga el resultado que quiere. Por el contrario, lo que obtiene es que cierra más el corazón. Entonces, para ese tipo de persona tiene que detenerse por un momento y pensar, de pronto debo cambiar la manera, porque como lo he intentado, no está dando resultado. Entonces, el Espíritu Santo nos da control sobre nuestras palabras. ¿Cómo entreno la lengua? Bueno, ese es un trabajo. Dice la palabra, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El contacto con la Biblia, con la palabra, hace que tu manera de hablar cambie. Cuando tú estás escuchando todo el día o creces escuchando a tus padres hablando de cierta manera, pronto en el caso de mi padre, por ejemplo, viendo lo que él vivió en su casa, su padre lo golpeaba, les hablaba muy fuerte, llegaba en la noche y después de trabajar les gritaba, levantaba la voz, ustedes no hacen nada, no sirven para nada. Recuerdo en una ocasión mi padre nos contaba llorando cómo ellos compraron unas bicicletas, él y su hermano, con mucho trabajo porque les gustaba el ciclismo. Llegó mi abuelo, les vio las bicicletas y los trató súper mal, les gritó, les tiró una piedra en las bicicletas, ¿no? Solo porque estaba ebrio. Y mi padre dijo, pero yo ahora que conozco de Dios, entiendo que él estaba dando de lo que él había recibido. Porque él nos contaba cómo su padre, es decir, mi bisabuelo, desde un caballo con un látigo les golpeaba a mi abuelo y dice mi padre, yo entendí que él me dio de eso que recibió, pero ahora yo les puedo dar de lo que he recibido de la palabra de Dios. Wow. Y sembró en nosotros palabras de bendición. Estás diciendo que podemos desaprender y aprender. Desaprender no es fácil porque parte de la herida, parte del dolor, y un dolor que todavía sangra va a producir el mismo efecto. Y yo tengo que ser consciente si yo estoy actuando en función del dolor por la herida recibida o estoy actuando en función de la palabra que ha sanado ese dolor y ahora yo siembro algo nuevo.
¿Qué puede hacer una esposa o un esposo que constantemente es herido, humillado, lastimado por su cónyuge? ¿Cómo cambiar ese ambiente? A mí me gusta mucho el testimonio de Joyce Meyer, Ujú. como ella decía que ella, aún siendo cristiana, ya iba los domingos a la iglesia, todo, pero no había cambiado su amargura. Y ella vivía amargada, quejándose, y el esposo Dave era muy, muy tranquilo, lleno de paz. Y entonces ella todo el tiempo, porque muchas veces las personas que están amargadas quieren que todo el mundo esté amargado. Si los ven felices, sí, No, y los amargados se enojan más que el otro tenga paz. claro. Entonces el esposo Dave le dijo, pues tú eres responsable de tu amargura, pero yo no voy a permitir Wow. que tus palabras, Ujú. que tus actitudes me afecten a mí, y yo decidí tener paz. Y él fue muy paciente con ella por años. Bueno, tanto así que hoy pues ustedes han escuchado a Joyce Meyer, que Dios fue la que le habló y usó a su esposo para sanarla también. Y ella cuenta cómo ya después Dios cambió esa amargura en alegría, tanto que el programa de ella se llama Disfrutando tu vida diaria. Entonces ella cuenta eso, de cómo su esposo, siendo tan diferente a ella, le ayudó. No, no le respondió de la misma manera, no la criticó, sino que fue paciente con ella, con amor, siempre Wow. hablándole palabras de vida. Entonces creo que esa es la mejor manera. Como Wow. tú, ¿cómo le respondes? No le vas a responder de la misma manera, porque es el mensaje de Jesús, Ujú. que si alguien te da una bofetada, muéstrale la otra mejilla. Es muy difícil, pero es con gracia y amor, siendo paciente que Dios haga la obra, y siendo perseverante en la manera como tú te expresas hacia Él, no caer en la trampa. Ustedes son adoradores, crean canciones, ministran. Cuando están escribiendo, cuando están inspirándose, ¿son conscientes del impacto que tienen esas palabras en las personas? ¿Qué efecto han visto cuando las personas proclaman la palabra de Dios? Es increíble, y una de las cosas que conversamos es: escribamos la palabra de Dios, Mm. escribamos la Biblia, ¿no? O sea, puede ser un par de palabras diferentes, pero algo que Dios me ha hablado mucho es que la adoración sea más vertical. Ujú, Entonces es como que exaltar las virtudes de Dios, ujú. porque muchas canciones son: Señor, dame, hazme, yo soy pecador, o yo, que está bien tener unas canciones así, pero Dios como que me ha dicho: escriban más canciones que exalten las virtudes de Dios, Wow. como tú eres bueno, no hay nadie como tú, la santidad. Y eso es tan poderoso porque estás quitando tu mirada de ti, de tus problemas, y exaltando lo bueno que es Dios. Y es muy poderosa la adoración, y una adoración muchas veces te dice lo que no puedes expresar con palabras. Claro. Y ha traído mucha sanidad a las personas. Entonces creo que ese poder de la adoración, de la música, más exaltar el nombre de Dios, trae mucha sanidad. Y eso, que quitas tu mirada de ti y la pones en Dios, que en sí eso debería ser la adoración. Y esta debe ser la forma en que nos relacionamos entre nosotros. Si a Dios lo adoramos, lo reconocemos, le exaltamos, le damos todo el honor, es la forma en que Él nos manda a relacionarnos entre nosotros. Julián, tristemente muchos hombres crecieron como tu papá, como tu abuelo, en ambientes donde fueron heridos, y luego ellos vienen y también hieren porque es lo que conocen. A mí me gustaría que pudieras personificar a tu papá cuando experimentó el cambio, cómo pidió perdón. Pide perdón a las mujeres que hemos herido los hombres, a las esposas valientes que han tenido que soportar el alcoholismo de un hombre que bajo el efecto del alcohol se vuelve violento. ¿Cómo le pediríamos perdón a las mujeres? Wow, creo que
Esa parte, bueno, llega a mi corazón porque lo vi en el hogar de mis padres y mi padre, creo que lo describes antes de conocer de Dios, era así, pero recuerdo como en esa ocasión, una ocasión que lo tengo muy presente, él se pone al frente de nosotros y con todo su corazón, de lo más profundo de su ser, nos pide perdón. Y creo que hoy también, como tú lo dices, tomaría ese lugar de ese hombre que de pronto nunca lo ha expresado, nunca lo ha dicho, pero te diría perdón por las palabras negativas, las palabras hirientes que han dañado tu autoestima. Hoy te diría que tú eres valiosa para Dios, que tienes un valor que nadie te lo puede quitar, ningún hombre ni ninguna circunstancia, y que el Señor, el amor de Dios, va a llenar tu corazón. Que esas palabras que el enemigo quiso usar para dañar tu corazón pierden el efecto, pierden todo poder, porque el amor de Dios es más grande. Y recuerdo cómo mi madre, al escuchar esas palabras, se quebrantó, nosotros también, y nos abrazamos. Y eso fue el comienzo de un gran cambio en nuestro hogar, porque después las palabras que mi padre decía eran palabras que nos daban bendición. Wow. Años atrás, más de 20 años atrás, 30 años atrás diría yo, estaba en Colombia, nunca antes había venido a los Estados Unidos, y mi padre puso su mano sobre mí, así en el pecho, y me dijo: tú vas a estar predicando en las naciones, tú vas a ir a Estados Unidos y vas a predicar. A mi hermano también, mi padre le habló y le dijo: tú vas a ser un siervo de Dios, vas a tocar la batería, vas a ir a muchos lugares y vas a hacer luz a donde tú vayas. Y no sabíamos, esos fueron sus últimos años. Poco después de eso él partió con el Señor, y aunque él no lo vio en persona, sabemos que él sí lo pudo ver espiritualmente, todo lo que sucedió, porque lo que él dijo hoy es una realidad. Wow. Así es que, bueno, yo animaría también a todos los padres que están escuchando a Que que lo hagan. declaren sobre sus hijos bendición, Ujú. a pesar de cualquier circunstancia. En ese momento en el que mi padre dijo esto, que yo iba a estar predicando en las naciones, no era yo el candidato a mejor hijo, no era aunque no era totalmente apartado de Dios ni nada, pero de pronto tenía muchas cosas que tenía que trabajar, pero él tuvo esa fe para declarar lo que la palabra de Dios iba a hacer. Y hoy el ver que es una realidad para mí, la verdad no hay palabras que puedan Wow. describir lo que significa eso. Y bueno, para añadir ahí, porque creo que todos los que somos padres muchas veces batallamos de pronto con algún hijo que tiene un carácter un poquito más fuerte y, y bueno, cuando porque tu hijo sabe tocar de las teclas ya, que uno dice gracias Señor. Entonces es como que a veces en esos momentos de que de pronto el niño se está portando muy mal y bueno, tú ya estás como, ¡ah! Ese es el diablo tentándote para que tú lo declares, ¿no? Para que tú declares, usted es un vago, usted. Como que el diablo quiere que uno, porque tú marcas a tus hijos. Y me ha pasado porque soy madre de 3. Pero hay uno de mis hijos que es más especial con su carácter, pero yo siempre le digo, eres juiciosa, eres obediente, el Señor está, como que tú marcas y dices lo opuesto. Claro. Obviamente hay un tiempo de corrección que tú le dices, no hablamos así, o hay algunas consecuencias, pero no significa que ya tú lo vas a maldecir o que ya tú le vas a decir algo como que le quede marcado. Entonces es como que, bueno, corriges en amor, obviamente hay consecuencias, pero siempre le das un beso, un abrazo y tú dices, tú eres obediente, hija de Dios, como que lo reafirmas en su identidad de quién es en Dios. Wow, wow. Detente y pide perdón a tus hijos o a tu cónyuge si le has herido, si le has lastimado. Haz una reunión familiar y di perdón por las palabras que he dicho y que les he herido, por los momentos donde yo les he herido sin darme cuenta. Y hagamos un pacto como familia de respetarnos. En esos momentos donde hay un hijo de voluntad firme que nos quiere sacar lo malo,
Tome un tiempo fuera, váyase, enfríe las emociones. Nunca hable enojado porque usted va a herir. Y enfriando las emociones vuelva y, como ha dicho Lorena, reafirme los planes de Dios. Lo que Él no ha visto, lo que su hija no ha visto de ella misma, usted tiene que decírselo y tiene que recordar lo que Dios dice, como Gedeón dijo: yo soy pobre, soy el menor de mi casa. Y el ángel le dijo: eres valiente, eres fuerte, ve y lidera al pueblo de Israel. Gedeón podía pensar: pero soy el menor de mi casa. Bendecir es ver en el otro lo que él mismo no ha visto. Déjame llevarte a una realidad, Lorena. Como tú decías en algún momento, hay mujeres que tienen cantaleta, ¿no? Ese muy colombiano, ¿no? Dijiste. Ese hablar y maldecir y ofender y humillar. Y hay esposos callados que no hablan porque decidieron refugiarse en el silencio. ¿Qué le dirías a esa mujer que dice: wow, yo he herido con mis palabras? A mí, cuando me da la cantaleta, no sé parar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo cambio mi manera de ser? ¿Cómo dejo de legitimar esta actitud que no está bien? Bueno, lo primero es, como dice mi esposo, ir a la palabra, porque lo que tú escuches y lo que tú recibas, de eso vas a dar. Entonces, si tú estás continuamente escuchando, no sé, tal vez a tu mamá que es cantaletosa también, o que es, eso vas a dar. Entonces tal vez tienes que limitar un poco el tiempo con ella, o las noticias, o los podcasts, o las redes, no sé qué estás recibiendo, porque eso vas a dar. Entonces hacer como un alto en el camino y ver: Señor, quiero recibir más de tu palabra, palabras de vida. Y eso debe ser lo primero. Lo segundo es que vayas a la oración y le digas al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a controlar mi lengua. Como que uno debe ser muy sincero, y todos tenemos cosas con las cuales estamos luchando. Si tal vez es tu lengua que no puedes controlar, ven oración y dile al Espíritu Santo: ayúdame a tener dominio propio. Y lo que yo decía también es como aprender a callar, porque el diablo te está tentando a hablar. Y entonces es eso, como que bueno, que dice que aún el tonto pasa por sabio cuando está callado. Entonces es igual, que tú aprendas a callar, y poco a poco vas cambiando la cultura en tu casa. Y poco a poco vas diciendo pronto menos cosas, pero más sabias. Y que todo lo que tú hablas construya, traiga vida a tu hogar y a tu esposo. Amén. Esta es una decisión, no es fácil, no es fácil cambiar, pero es posible cuando asumimos conciencia. No culpe a su cónyuge o a sus hijos por cómo se siente o cómo reacciona. Asuma la responsabilidad de cómo se siente y cómo reacciona. Y aquí llevémoslo a la palabra. Es esto bíblico. ¿Cómo cambio estas palabras? Y comience, como dijimos, pidiendo perdón, llegando a un pacto de respeto entre nosotros, de reconocer siempre lo bueno en la otra persona y asumir la responsabilidad de sus emociones. Julián, ¿cómo nutrir el amor en el matrimonio con nuestras palabras? Es, creo que el ingrediente fundamental que tenemos nosotros, la herramienta más importante que tenemos para cultivar nuestro matrimonio son nuestras palabras. Y lastimosamente a veces lo dejamos a un lado, lo descuidamos. Y con nuestras palabras podemos o construir o destruir. Nuestras palabras van a construir a nuestra esposa o a nuestro esposo. Entonces creo que cuidar de cada palabra que uno diga, sobre todo el tono. Para nosotros los hombres a veces esa es la parte que toca trabajar, el tono en el que uno responde. Creo que es fácil que cuando hay un reclamo o una palabra, uno responde con tono alto. Y esto de una pone una barrera en la relación. Y poco a poco, con esas pequeñas marcas, se va creando una distancia que ya cuando uno quiere recuperar,
le toca un trabajo muy fuerte, que es lo que decías de pedir perdón. Entonces, poner atención a esas palabras desde el momento en el que uno se despierta. Pon atención a tus palabras. Controla el tono de la respuesta. Si te llama o te pide algo, no digas, ¿qué? ¿Qué quiere? No, sino dime, ¿cómo te puedo servir? Wow. Ese cambia la dinámica. Y muchos de nosotros, los hombres, hablo por los hombres, tenemos buen tono para hablar con los de afuera. Y a veces en la casa no tenemos el mismo tono. Wow. Le tenemos paciencia a nuestra mamá. Hay muchos hombres que les pasa que con la mamá son, mami, ¿dónde te pongo? Y llega a la casa con la esposa. Dígame, ¿qué quiere? Wow. Qué importante es proteger ahora nuestro hogar, sobre todo con eso del tono. Y 2 es determinarse a decir palabras de bendición, porque lo que tú digas, eso será. Entonces tú le puedes decir a tu esposa, te ves hermosa. Aun cuando esté recién levantada, sin maquillaje, tú le dices, te ves hermosa, eres la mejor esposa del mundo. Esas son palabras que yo digo. Eres la mejor esposa del mundo, eres la mejor mamá del mundo. Te amo, te ves hermosa, te ves linda. Y esas palabras de una le van a sacar una sonrisa a la esposa y van a crear el ambiente para lo que uno quiere ver. ¿Qué palabras, dice Lorena, que te gustan? Wow, está pensando mucho. Estoy pensando mucho porque nunca me habían hecho esa pregunta, pero está muy buena. En la oración en la mañana antes de salir, ella de hecho fue la que me enseñó esto y me dijo, orando, mirándome a los ojos, me dijo, gracias Señor, y me siento orgullosa de ser la esposa de Julián. Wow. Ahí yo saqué pecho, mi mirada se levantó, creo que trabajó en mi autoestima solo con una sencilla frase. Entonces, la verdad, es una palabra que me llegó al corazón. Gracias. ¿Qué le decimos a los que intencionalmente están sembrando, pero no ven cambios en el otro o en los hijos? ¿Cómo cultivar la paciencia cuando estamos bendiciendo y tomando la mejor actitud? Igual, repito, no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo van a ver la cosecha. Entonces, no, creo que es la fe, ¿no? Que la fe no es mirar las circunstancias. Entonces tú estás orando en la parte espiritual, pero también estás dando ejemplo. Entonces si responden, o tu esposo, como dice Julián, de pronto te habla fuerte, tú vas a bajar el tono. Tú vas a hablar con amor, tú vas a hablar con respeto, como que haciendo lo opuesto. Y algo que siempre oramos es, Señor, dame las palabras que diría Cristo, que diría Jesús. Dame la esencia de Cristo en mi casa. ¿Cómo hablaría Jesús a su esposo? ¿Cómo le hablaría Jesús a sus hijos? Entonces, si tú estás continuamente pidiendo eso, el Espíritu Santo va a hablar a través de ti, porque somos instrumentos en las manos de Dios. Y no te canses de hacer el bien, que tal vez tome un par de semanas, un par de meses, un par de años, pero míralo con los ojos de la fe y profetiza. Profetiza lo opuesto a lo que estás viendo. Profetiza que tu esposo es un siervo de Dios, que va a tener un encuentro con Jesús. Profetiza y Dios va a usar el poder de las palabras, que es eso. Nosotros somos profetas en nuestra casa. Sobre tus hijos también, profetiza. Di lo que Dios va a hacer a través de ellos, que son siervos de Dios, son hijos de Dios. Entonces creo que eso es muy importante. Terminemos este diálogo con algunas recomendaciones prácticas y con algunas frases o palabras que ustedes viven como familia, que podamos decir, iniciamos con esto. Recordemos la oración de bendición que se hacen entre ustedes. Sí, en la mañana, pues una oración muy cortica, la escribimos. También decimos, gracias Señor, te damos por este día, lo ponemos en tus manos, pedimos que tú seas el centro de nuestro hogar, y terminamos diciendo, gracias por el privilegio que me das de ser la esposa de Julián, y viceversa. Es muy sencillo, entonces ahí ya estás bendiciendo. Antes de salir a mis hijos, yo también en el carro, estamos yendo hacia el colegio,
pero les digo, vamos a dar gracias al Señor, gracias Señor, ayúdame en este día y ayúdame a tomar decisiones sabias en mi colegio, porque tú no vas a estar con tus hijos en tu colegio. Pero eso me ha encantado de la cultura americana, que siempre le dicen a los niños, tomen elecciones sabias. Entonces aún oramos, Señor, ayúdanos a tomar elecciones sabias basadas en la palabra de Dios. Entonces, aún con esas palabras estás en el almuerzo, dar gracias a Dios. Y al final del día, nosotros pues leemos la historia de la Biblia con nuestros hijos, hacemos la oración y en la oración yo les hago que repitan, también de acuerdo a lo que leímos, y son oraciones muy cortas. Señor, gracias porque somos tus hijos, somos amados, pedimos aún yo les digo, pedimos por los misioneros que están en países donde son perseguidos. Yo les digo la realidad, nosotros tenemos la oportunidad de apoyar a un niño a través de Compassion International y oramos por él, que se llama Junior, en Guatemala, todos los días. Gracias porque podemos bendecir a Junior. Entonces como que tú le estás creando y les estás enseñando con tus palabras, bendecir a otras personas, hablar bien de otros, y es a diario. O sea, es a diario porque se les va a olvidar al otro día. Es a diario. Esto hay que hacerlo a diario. ¿Qué recomendación práctica damos, Julián? Bueno, otra que sé que tú has dicho varias, pero una es como declarar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en mi casa yo hablo mucho de lo que mis padres me enseñaron, porque mi madre fue de verdad un gran ejemplo y decidió cambiar la historia de nuestra casa y lo logró. Ella ponía versículos bíblicos en tarjeticas pequeñas. Entonces lo ponía, un día cuando comenzó esta práctica, lo puso en el espejo del baño. Cuando yo me iba a cepillar, me levanté, veo el verso ahí, yo lo leí y no me di cuenta. Después voy al cuarto y en el closet donde está la ropa estaba el mismo verso. Después voy abajo al desayuno, estaba el mismo verso. Iba a abrir la nevera, el mismo verso escrito a mano. Y en la puerta, antes de salir de la casa, estaba el mismo verso. En la noche, cuando me iba a dormir, iba a apagar la luz, al lado estaba el mismo verso. Y así es como aprendí la mayoría de versos bíblicos que hoy en día sé y recuerdo. Algo tan sencillo, pero eso empezó a darnos a nosotros otro lenguaje, diferente al lenguaje que uno venía acostumbrado en el mundo en general. Eso lo aprendió en un libro muy pequeñito que se llama Palabras, del Dr. Kenneth Hagin. Muy, muy bueno. Les recomiendo ese libro. Y esta enseñanza salió por eso. Hace un par de meses atrás compré de nuevo ese libro. Ahora tengo la versión así pequeñita. Lo leí y la verdad fue un recordatorio muy bonito. Y el otro es, hay unas declaraciones que hace el Dr. Derek Prince. Es un maestro bíblico, las tiene en la página de él. Y son como declaraciones, oraciones basadas en la palabra de Dios. Yo hago un par de ellas prácticamente todos los días, en donde estoy ahí, y ese te da a ti un nuevo lenguaje, te ayuda a hablar. Ya cada vez que quieres decir algo, te recuerda a ti mismo. Ese no eres tú. Creo que esas son como dos recomendaciones que muy sencillas, pero espero que las puedan poner en práctica. Seguro, me parece bellísimo poner el mismo texto en tantos lugares, que no se olvide, que se quede grabado en el corazón, que los hijos puedan recordar, mamá o papá pensaron en mí, lo planearon, lo diseñaron. Repetir constantemente la palabra de Dios. Yo bendecía a mis hijos cuando los llevaba a la escuela y al colegio. Siempre ponía mi mano sobre su pecho. Y Esteban me decía un día que me escribió, mi hijo menor, me decía, papá, siempre sigue bendiciéndonos. Y todavía lo hago. El otro día llevaba a mi nieto Mateo a la escuela y se monta en el auto. Él iba ya, cuando se sienta me dice, abuelo, recuerda que tienes que bendecirme y darme una afirmación. Y eso me está diciendo que sus padres, cuando lo llevan, siempre oran por él, lo bendicen y lo afirman. Esto es algo que debemos de hacer. Bendiga su inteligencia, bendiga su sexualidad,
bendiga a su cónyuge, no importa la edad que ellos tengan. Bendigo a quien llegue a ser tu esposa, mi amor. Bendigo a quien llegue a ser tu esposo. Que sea apartado para Dios y que sea esto y lo otro. Bendigo a tus compañeros, a tus profesores. Bendigo tu inteligencia. Bendigo tus manos, tus pies. Que tus pies te conduzcan por caminos rectos. Que puedas decidir con sabiduría. Que tus manos siempre hagan el bien, que nunca sean para golpear, sino para bendecir, que sean impuestas sobre los enfermos y que sanen. Bendigo tus finanzas, bendigo las finanzas que un día producirás. Tendrás en abundancia hasta bendecir a otros. Nunca pedirás prestado, sino tendrás suficiente para dar a otros. ¿Qué estamos construyendo con cada bendición? Número 1, un esquema de pensamiento. Número 2, estamos diseñando su estilo de vida. Número 3, estamos reafirmando los principios bíblicos. Y número 4, los estamos entrenando para el futuro. Eso es bendecir. Y eso es lo que hemos hablado acá entre nosotros. Mil gracias, Lorena, por estar con nosotros. Muy bendecido soy de estar acá en Enfoque a la Familia. Gracias, amigo. Muchas gracias a ti y bueno, aprovechando, te bendecimos. Ay, gracias. Declaramos palabras de bendición sobre ti, sobre todo el ministerio de Enfoque a la Familia, que son de tanta bendición para tantas personas alrededor del mundo. Y bueno, oramos siempre por ti, por tu familia. Son un ejemplo para nosotros. Los bendecimos. Amén. Y gracias también por bendecirnos con la confianza, por enviar los líderes a los eventos de Enfoque a la Familia, por las palabras de afirmación que han dado sobre nosotros. También les bendecimos su matrimonio, bendecimos sus hijos, el cónyuge de sus hijos, que todo lo que ustedes toquen prospere, que todo lo que Dios ha puesto en sus manos brille, que muchos se inspiren en ustedes, que cada palabra que salga de sus labios sea una palabra que bendiga a los que les escuchen y que sean recordados en múltiples generaciones. Wow. Que Dios sea glorificado. Y gracias por el esfuerzo de venir hasta Enfoque a la Familia. La próxima vez te prometo café de Costa Rica. Ahora sí, el mejor del mundo. Bueno, el café une a las personas en diálogos hermosos. Espero que usted también tome un buen tiempo para sentarse con su familia alrededor de un buen café, de una buena cena y con mucha humildad diga perdón. Perdón por cada palabra que he dicho y que les hirió y que les lastimó. Yo me comprometo con ustedes a siempre tener una palabra de bendición, de edificación, a proclamar la Biblia sobre sus vidas y que esta sea nuestra dinámica. Establezcan un pacto de familia de que hablaremos bien y no mal, que anunciaremos un buen futuro, que proclamaremos la palabra de Dios y que con humildad nos pediremos perdón cuando nos equivoquemos. Le enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.